¿Por qué la familia japonesa vive de forma distinta a la familia canadiense? ¿Por qué sus modos de vida es distinto? Por su cosmovisión. Y aquí es donde vamos a hablar del asunto de la religión y la cosmovisión. ¿Qué papel tiene la religión en la cosmovisión? Porque una cosmovisión es orientada religiosamente. Pues ya dijimos que una cosmovisión es de naturaleza religiosa. Bueno, entonces, bajo ese enfoque vamos a pasar a la siguiente diapositiva, a no ser que haya alguna pregunta acá. Sí, la cultura japonesa, más creo que de diapositiva se omitió algo sobre la mamá del niño es dominada por los cerebros. No lo quise mencionar porque eso yo creo que es en todas las culturas. Pero sí menciona que la suegra tiene control sobre la nuera. Pero sí es cierto, hermano. Ahora, la religión moldea la cosmovisión. La cultura japonesa descansa en tres religiones importantes o fundamentales, que es el confucianismo, hinduismo y budismo. Y las tres religiones de ese mundo hacen énfasis en lo que vemos allí: la lealtad al grupo, la obligación a los superiores. La lealtad al grupo y la obligación a los superiores, entonces, y es algo que se enseña como parte de la religión. Por eso los niños tienen que aprender desde pequeños a honrar a su ancestro, a respetarlos, pero también a compartir lo que es. Nadie reclama sus derechos individuales porque es una comunidad, un grupo, y todas las cosas se logran a través del grupo. A estar pendiente de los demás, de ayudar a los demás, de ver por los demás. Sí. Y eso, o esa conducta de cómo criar un hijo, se dan cuenta que está moldeada por la religión. Por eso, como decimos, no, nadie es neutral, religiosamente nadie es neutral. La religión se manifiesta en nuestras actividades cotidianas. También creen ser descendientes de esta diosa un poco extraña, en el que ellos creen ser como los personajes de la sociedad mejor, perfecta, superior, diríamos, la gente suprema. Y en esta cultura también se cree que los ancestros que ya murieron siguen viviendo, no se interrumpe su vida, sino que siguen estando con ellos. Casi cuando leía esta parte me imaginaba como parte de la cultura griega, donde las personas que salían del ciclo de vida se convertían en los dioses del Olimpo, en ese ciclo de la materia, luego los dioses del monte Olimpo. Pero bueno, aquí los abuelos aún siguen existiendo y se les rinde culto o veneración, y es parte de la cultura. El grupo es como la familia, y traer deshonra a la familia es traición. Si pueden leer este libro, se lo recomiendo mucho. Al inicio pone una parte de un joven que sostenía esta cosmovisión. ¿Se acuerdan del nombre? Del joven que dejó su novia y en ese libro al inicio se me va el nombre, pero se los recomiendo, es un buen material. Se llama La creación, no, esta es de la visión transformadora de Walt Lippmann. De ese libro de lo que quiero construir. Entonces, lo que decimos aquí es que la familia japonesa está orientada su cosmovisión por tres religiones distintas: confucianismo, budismo y shintoísmo. Eso hace que su estilo de vida sea distinto. Ahora vamos a analizar tantito la visión o la cultura canadiense. Aquí tienen ellos, como nosotros mismos, Estados Unidos,
herencia de la religión judeocristiana o cristiana, pero también hay otro factor importante que determina que el estilo de vida y la cosmovisión sea como son. Es decir, el pensamiento, el espíritu del renacimiento. Y estas dos visiones o religiones, diríamos, forman la cosmovisión canadiense. Lo primero hace énfasis en el valor y la importancia del individuo. Cuando hablamos de que nosotros somos imagen de Dios, creación de Dios, queremos decir que entonces todos nosotros somos iguales delante de Dios. Que tanto el hombre, la mujer, el anciano, el joven y el niño tienen un lugar importante y tienen significado su vida. Por eso nosotros no podemos decir que el joven es más importante que el abuelo. Todos somos imagen de Dios y hechura de Dios. Tenemos un lugar en este mundo. Pero bajo la otra perspectiva del renacimiento, se dice que el hombre es un ser autónomo. Es decir, yo soy la norma, yo soy la ley, soy quien interpreta la realidad y las cosas se rigen por mí mismo. El pensamiento del renacimiento, la ilustración, hace énfasis en el ser humano como el centro de todas las cosas, no Dios. Para este pensamiento del renacimiento, Dios no está allí. Hay que prescindir de todo lo que sea religioso, dicen ellos, y Dios está en el pasado. Para la gente que creía así en la Edad Media, ahora el ser humano es el centro de todas las cosas e interpreta todas las cosas de acuerdo a su razón. Por eso vemos allí que el ser humano es autónomo en sus decisiones. Para determinar cuál es el destino de una nación, no necesitamos de la Biblia, necesitamos el consenso de todos nosotros. Lo que creamos que es conveniente, pues eso es conveniente. El ser humano tiene la razón para esta ideología humanista. Aquí mismo los individuos necesitan ser agresivos y no se necesita aquí un grupo de hombres leales. En un mundo tan competitivo, lo que se necesita es que el ser humano sea agresivo para obtener dinero, tener un mejor estilo de vida, un mejor coche, y entonces la sociedad tiende a vivir así, por esta cosmovisión. Los abuelos viven aparte de sus hijos normalmente. Cuando los abuelos ya no son productivos, porque así se habla muchas veces, ya no son productivos, ya no trabajan, ya no traen ingreso a la casa, pues ya no tienen mucha importancia. Bueno, y quizás en algún momento siguen siendo los abuelos, entonces ya no es necesario que vivan en casa, como en la cultura japonesa, que el abuelo vivía con el hijo mayor. Aquí normalmente son enviados a los asilos donde son atendidos por hombres profesionales. Se dan cuenta, hay un puente enorme en una cultura y en otra. Pero ¿a qué se debe eso? La religión está detrás de eso, direccionando su estilo de vida, su estilo de educación, su estilo o la forma de hacer política, la forma de dar consejería, la forma de criar a los hijos. Todo eso está moldeado entonces o redireccionado por la religión. La religión cristiana y la religión del humanismo forman la cosmovisión canadiense. Podemos decir que en un sentido está eso aquí. Hay ciertas herencias y por eso el estilo de vida o la forma de vida es distinta. Se explica entonces en este sentido. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta acá? Sí. Labramos una cultura dependiendo de nuestra cosmovisión.
pero también la cosmovisión se nutre de acuerdo a la cultura en la que vivamos. Se explica mucho también en este libro de la visión transformadora de esa parte de cultura y cosmovisión, pero sí, nuestra cosmovisión nos dice cómo hacer cultura, cómo desarrollar. Ya los demás nos heredan eso otra vez y seguimos aprendiendo. Por ejemplo, aquí en México, ¿no? Hay varias tradiciones que se tienen y son parte de la cultura. Por decir algo, el altar de muertos, ¿verdad? ¿Sí? ¿De dónde se nutre esa manifestación cultural? Pues de una creencia que se tiene y que proviene desde antes de la conquista, ¿verdad? Que se tenía anteriormente. Entonces ha sido moldeada por esa condición que se tiene en nuestro país, ¿verdad? Por esa creencia. Sí, es cierto. Entonces, sí, esperamos haber respondido a esta pregunta. ¿Alguna otra, hermanos? Aquí Carlos responde muy bien. Bueno, siguiente diapositiva. Apreciación a las cosmovisiones básicas. Y vamos a hablar aquí de 4 cosmovisiones distintas, así en resumen. Tenemos la cosmovisión mítica. La vida para esta cosmovisión se encuentra dirigida por poderes ocultos y por eso la astrología, la hechicería, el ocultismo y todo eso abundan en esta visión. Yo creo que estuvo más arraigado, bueno, aunque hay un rebrote actualmente de todas estas supersticiones, pero una etapa en nuestra vida fue en la Edad Media, donde se creía que todas las cosas estaban controladas por poderes ocultos. Si un niño no venía con un dedo, a lo mejor el dios Luna o dios Sol se enojó y le comió dedo. Todo se explicaba así. Y en algunos lugares uno va y visita y todavía encuentra restos, indicios de esto, culturas donde creen en el mal de ojo, no sé si están familiarizados, la mayoría me pasa el huevo y digo, ¿por qué desperdician el huevo? No deberían hacer eso. Pero su práctica está dirigida por una cosmovisión, por una forma de pensamiento, una forma de vida que creen que es muy normal. Me acuerdo que cuando era pequeño me decían, no, a señales de arcoíris porque se va a joder tu dedo. Yo bien me veo televisión, no pasa nada. Pero bueno, todavía no. Pero es eso, que todo se explica, que poderes ocultos están detrás de dirigiendo nuestra vida. Y yo creo que una persona o una cultura que vive así, vive con miedo. Porque todo no entiende, siente que hay un Dios enojado detrás de eso, porque no entiende la verdad de una forma correcta, de una forma bíblica. La cosmovisión humanista es lo que hablamos del pensamiento del Renacimiento. El humanismo aquí, yo quiero hacer esta aclaración, porque humanismo muchas veces se utiliza como una persona que hace obras de caridad, la filantropía, por ejemplo, es una actitud humanista. Pero lo que queremos decir aquí con cosmovisión humanista es que es el ser humano quien está en el centro de todas las cosas y no Dios. Que Dios incluso no existe, que Dios no tiene parte. Traduciríamos el texto porque del hombre para el hombre, porque del hombre por el hombre y para el hombre sean todas las cosas. Diríamos o concluiríamos, al hombre sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Esa es una visión humanista, a diferencia de una visión cristiana. Entonces, en esta cosmovisión humanista, el hombre es el amo del universo, es el centro, donde se interpreta todas las cosas a través del ser humano. Es autónomo, es decir, él es la ley, no necesita un parámetro distinto. ¿La Biblia? No. ¿Dios? Eso no. El ser humano tiene la verdad a través de su intelecto, a través de su razón, por eso la autonomía está ahí. La cosmovisión escolástica. Cuando hablamos de la cosmovisión escolástica, hacemos referencia a la Edad Media otra vez, por los maestros que se les llamaba escolaos. Y en esta cosmovisión es como la fusión o la mezcla del principio cristiano
pero un principio pagano. Es mezclar parte del pensamiento bíblico con principios griegos o paganos que no tienen nada de parecido, pero se trata de fusionar, de mezclar, como si quisiéramos mezclar el agua, el aceite, pero se separan, lo recogemos y creemos que se mezclan, pero se vuelven a separar. Una cosmovisión escolástica, por eso, divide la vida en dos departamentos. El departamento del mundo secular y el mundo espiritual. Y bajo esa cosmovisión muchas veces le hacemos la pregunta que decía Carlos, o mencionaba esa parte de nuestro trabajo secular o el mundo secular, y solemos preguntar tu trabajo, ¿a qué te dedicas en tu trabajo secular? Y dicen, bueno, yo soy ingeniero, soy médico, soy abogado. ¿Por qué esa pregunta? Porque creen que hay una vida santa y una vida secular. ¿Y la vocación santa cuál es para esta visión? Ser pastor, misionero, diácono. Bueno, diácono nada más en el momento que recoge las ofrendas, yo creo. Pero lo que decimos aquí es cómo esa visión escolástica se nos mete en la cabeza e interpretamos la vida así, dividida en dos departamentos. Por eso uno es santo, el otro secular. En lo santo podríamos considerar la iglesia, la oración, la lectura de la Biblia misma, los cantos. Y en el mundo secular, los negocios, el Estado, la política, el arte, la educación incluso es un asunto secular para esta visión. Y por eso cuando dice gente, yo quiero glorificar a Dios, están pensando en que deben estar en el culto leyendo la Biblia o se van a ser misioneros. Deben ver su oficio, su trabajo como servicio a Dios, pero en esta visión no nos deja ver eso, porque divide la vida en dos departamentos. Por eso siempre hacemos énfasis ya en una visión bíblica integral, que todas las cosas son formas de servir a Dios. Tanto sirve a Dios el predicador, el pastor, como sirve el abogado en su despacho, el científico, ustedes como maestros, o cualquier oficio que tengan. Es decir, cada oficio es realmente hecho en el reino de Dios, en el mundo de Dios. Sí, cuando es dirigido por la palabra de Dios, sí, ¿verdad? Porque incluso la predicación, si la predicación no es dirigida por la palabra de Dios, no glorifica a Dios. Decimos, si el abogado no está siendo dirigido por la palabra de Dios, no va a glorificar a Dios. Ajá, sí. El que se sube a cantar un himno, ¿verdad? Que sea muy bonito y que todos en la iglesia, si su corazón no está dirigido por la palabra de Dios y no tiene como objetivo la gloria de Dios, si tiene como objetivo el alimentar el ego de que digan que bonito canté, ¿verdad? Entonces eso no glorifica a Dios. Nosotros decimos que nuestro trabajo, nuestra labor glorifica a Dios cuando es dirigido por la palabra de Dios, cuando es dirigido por sus normas, por sus leyes, cuando lo hacemos para su gloria. En ese sentido, si toda la labor que nosotros hagamos es para gloria y honra suya, pero también es para, de igual manera, si no está de esa manera, pues es para la condenación de Y qué bien que mencionas esto, Carlos, porque si es necesario hacer la decisión, cuando decimos que todo oficio glorifica a Dios, estamos pensando en los oficios como creación de Dios, pero que direccionalmente pueden ser motivados por otra cosa. Es decir, el ser maestros es bueno y es parte del reino de Dios. Pero ¿qué pasa si no estamos realizando una educación bíblica, arraigada en la palabra de Dios? A veces creemos que una educación es cristiana nada más porque leemos la Biblia y lloramos, pero todo el contenido, el currículum, la forma incluso, no está afectado por el Evangelio. Eso no glorifica a Dios. Yo creo que eso es un grave error.
cuando decimos que esas cosas o esas estructuras como tal glorifican a Dios, bueno, me lleva aquí a la responsabilidad de orientarlas bíblicamente. Es decir, que yo incluso puedo estar predicando y no glorificando a Dios, porque si la motivación es otra, como dice Carlos, a lo mejor para que escuchen que voy a dar una disertación para fomentar el ego o nada más porque no tengo otra cosa que hacer, entonces la motivación sería otra. Yo creo que en algunos espacios se puede explicar eso, el asunto de estructura y dirección. La estructura es buena, la dirección puede estar equivocada. Normalmente. A eso se refería la hermana hace un momento cuando hablaba de la religión. Es propiamente a eso se le llamaría religiosidad, pero no hay una entrega real a Señor. Ahora, ¿quién es quien ve eso? Pues solamente Dios. Exactamente. Y nuestra tarea es crecer juntos para descubrir muchas cosas, nuestros errores, y también apegarnos a la Escritura. De hecho, el texto que se leyó en Romanos 12:2, cuando dice, no os conforméis a este siglo, da a entender entonces que muchas veces podemos estar equivocados en nuestra percepción, en nuestra forma de pensar, que creamos que estamos actuando cristianamente y realmente no. El cristiano entonces tiene que analizar su cosmovisión, debe traer sus pensamientos, como dice el apóstol Pablo, cautivo a los pies de Cristo. Y esa es nuestra tarea como cristianos. Siempre tenemos que estar analizando que nuestra cosmovisión y nuestra forma de pensar se ajuste a la palabra de Dios. Y la cosmovisión bíblica ve la creación de Dios de forma integral, como un todo. Se fundamenta en la Biblia haciendo énfasis en lo que nosotros le llamamos el triple motivo básico religioso, el motivo básico religioso: creación, caída y redención, porque todo eso se integra y forma nuestra cosmovisión. De hecho, de eso vamos a hablar aquí. ¿Algún comentario referente a esto que hemos visto, estas cuatro cosmovisiones que se estudian acá? Sí, hermano. Sí, yo tengo dos preguntas, a ver si me las pueden contestar. La primera, la cosmovisión mística, ¿le agrada a Dios? Voy a ser muy radical. No, hermano, porque no es bíblico. Y otra pregunta, el hipnotismo, la programación neurolingüística, entonces entrarían dentro de la cosmovisión mística. Repítame su pregunta. El hipnotismo y la programación neurolingüística entran dentro de la cosmovisión mística. Porque en la actualidad, en la sociedad, somos prácticas que se están implementando en la educación con nuestros niños. Entonces, ahora que leo la primera, dice que es una cosmovisión mística, y dentro de ella, mística, perdón, y entra ese los poderes ocultos. Entonces, mi pregunta ahí es si el hipnotismo y la programación neurolingüística entran dentro de esta cosmovisión. Sí, hermano, puede responder. La realidad es que, como decía el hermano, sí entra. O sea, en realidad es algo que el mundo está engañando, entrando a nuestros niños precisamente con esas pedagogías extraviadas, donde primeramente no le dan gloria a Dios en esa educación, donde piden que a través de algo como tú hagas a un lado a Dios, ¿sí? Y hagas lo que el mundo te dice a través de ese, podría decir hasta un positivismo, ¿verdad? Eres tú. Condición en Dios para tener la condición en el mundo, pero sí está ahí los puedes ocultar.
exacto esa parte que menciona de una cosmovisión mítica a la cosmovisión humanista. Yo creo que nos va a dar más para así, hermana. Hermana y luego Raíl. Sí, pero el PNL lo manejan de manera bastante consciente, porque de hecho cuando te dan esos famosos cursos y te dicen que si te vas a enfrentar a una situación difícil que tú crees no poder sacar adelante, tú piensas yo puedo, es fácil y lo voy a hacer. Así lo mencionan. Y obviamente hacen un lado totalmente Filipenses 4:13 y por eso no agrada a Dios. Definitivamente en ese aspecto las escuelas cristianas son una gran bendición porque hacen uso de técnicas que pueden ser importantes, pero la honra y la gloria para Dios son fundamentales. Pues en este sentido PNL no te hipnotiza, no maneja tu inconsciente. El inconsciente siempre es manejado, pero lo peor de todo es que en este momento lo hacen consciente. Tú decides y tú lo hablas y tú te lo repites, tú te lo recuerdas. Como decimos, el hombre sigue siendo la norma de todas las cosas, no tanto de Dios. Sí, realmente. ¿Algo mejor que fuera? No, pero pasa acá. Nada más para conversar por ahí de la cosmovisión mística, ¿no? La hermana hablaba también de la hipnosis. Eso ya es propiamente, eso sí es mito, eso sí ya va detrás de los antiguos rituales chamanes y los agredidos, pero ya lo perfeccionan, la psicología moderna, el psicoanálisis, pero la programación neurolingüística ya es más actual, ¿no? Ya es algo más propio de los pacientes. Tratando de precisamente tomar el potencial que hay en el interior del ser humano, que era algo poderoso de los márgenes de Dios, hecho a su semejanza, el gran potencial dentro de sí mismo, pero completamente independiente y autónomo de Dios, ¿no? Dejando a Dios a un lado y reprogramando tu mentalidad, reprogramando quizá tu propia mente, ya no a través de un estado de consciente, sino un estado de ahí casi alterado de conciencia. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que distinguir. Definitivamente, un cristiano puede usar eso, creo que sería un poco difícil llegar a decir que sí, porque creo que ha quedado claro que no agrada a Dios, ya varios ya lo han dicho. Eso es una discusión, mucho de la mano de se preguntaba en primer lugar, ¿no tiene que agradar a Dios? No. Y luego la mano ha sido diciendo, bueno, entonces esto es mío. Entonces hay que dejarlo claro, eso es una idea, ¿no? Entonces yo creo que al poder llegar a una apreciación de algo más, a partir de la ley de la voluntad natural, ir hacia el área psicológica, hay que pedir consejo a estas otras áreas y pedir este consejo de consenso, porque es necesario desde una perspectiva cristiana abordar y a partir de la teoría de las esferas propiamente eso es lo que nos invita al diálogo interdisciplinario para poder llegar a una verdad. Entonces yo creo que aparte de que ya hemos podido decir algo de los propósitos de lo que podría ser, creo que también eso serviría para poder llegar a un diálogo entre los mismos diálogos con otras áreas del conocimiento que podrían ayudar a un
Y eso es precisamente parte de nuestra tarea como cristianos. Y el hecho de que veamos que cómo nuestras áreas se pervierten, porque es lo que estamos diciendo, cómo influyen otras ideas, otros espíritus, y que pueden ser sutiles. Nuestra tarea como cristiano es reorientar cada una de esas disciplinas. ¿Y quiénes más conocen eso? Que los pedagogos mismos, cada uno en su disciplina puede profundizar y analizar aún con mayor detenimiento todos estos elementos que se han mencionado. Pero sí es muy importante lo que comentan. Están programados ellos. Bueno, vamos a dar la siguiente diapositiva. Formando nuestra cosmovisión cristiana. El motivo base cristiano, creación, caída, redención. Cuando hablamos de motivo base cristiano, es una palabra un tanto extraña que para muchos creen que es eso. Es la cosmovisión básica. Nosotros profesamos que hay un Dios creador. Por eso el motivo base cristiano comienza con la creación. Pero también hablamos de la caída en el pecado, como un asunto, un evento histórico y real que sucedió y que nos afecta, e interpretamos la vida también en ese esquema. Pero también el último elemento es la redención, porque la redención de Cristo afecta a nuestra vida y el mundo también. Por eso hablamos de una cosmovisión integral. Y quiero hacer referencia a la parte de la creación. Cuando hablamos de esto, decimos muchas cosas, pero centralmente estamos diciendo que Dios creó el mundo para su gloria. Esto es una declaración confesional y que es un parteaguas incluso para el asunto científico. Porque si Dios creó todas las cosas, entonces no hay lugar para el evolucionismo. Si hay un Dios creador, entonces este mundo es propiedad de Dios. Si Dios creó todo, entonces significa que Él tiene control absoluto sobre todas las cosas. Por eso decir que Dios es creador es decir mucho. Estamos también afirmando allí que el mundo se encuentra bajo la ley de Dios. Porque el mundo no es el escenario del azar, donde aquí funciona la suerte y la fortuna, sino que es el mundo de Dios, y la Biblia menciona que le puso leyes que no serán quebrantadas. Es decir, está la ley de la creación y las normas culturales. Cuando hablamos de la ley creacional, estamos hablando de la ley de la herencia, fotosíntesis, termodinámica, la ley de la gravedad, que son leyes creacionales, en las cuales nosotros también estamos sujetos por ser parte de la creación de Dios. Nadie puede decir es que yo estoy ajeno a la ley de la gravedad. Como parte del mundo de Dios estamos sujetos a esas leyes. ¿Y quién las creó? Dios. El mundo está sujeto a eso. Maravillosamente vemos esa parte. ¿Por qué entonces ahora un avión puede despegar y aterrizar en el lugar indicado? Precisamente porque hay normas, hay leyes. Y el mundo vive sujeto a las leyes. A veces sí estamos un poco conscientes de esto, pero menos conscientes de las normas culturales. Sabemos que hay leyes creacionales, pero a veces las normas culturales como que sí un poco nos mostramos indecisos o no estamos tan conscientes. Pero cuando hablamos de normas culturales, es decir, que hay normas para la familia, para el Estado, para la escuela y para la iglesia institucional incluso. Leyes que Dios ha establecido, las cuales nosotros no las inventamos, sino más bien nos sujetamos a ellas y obedecemos a Dios al obedecer a esas normas culturales. Por eso hacemos diferencia entre ley creacional, como la que mencionaba,
que son estudiadas por la física, química, biología y las normas culturales que a cada momento nosotros estamos interactuando. Por ejemplo, dejamos nuestro coche allá afuera y le ponemos monedita al parquímetro, y si no le ponen, ¿qué pasa? Porque hay una norma cultural y una norma del Estado que hay que cumplir. Si no traen los diezmos, ya no vienen a la iglesia. Es decir, hay normas eclesiásticas, normas culturales, familiares. ¿Por qué la familia, mejor no invertimos en orden que los papás obedezcan a los hijos? Estaríamos obrando con una mentalidad muy abierta, ¿no? Nos saldríamos del orden que Dios estableció. Se dan cuenta, entonces, hay leyes creacionales y normas culturales, y el cristiano debe entender para vivir en cada una de ellas. Sí, Carlos, quería